Ok, continuando con la clase, con el tema de gestión de inventarios, en lo último visto en clase vimos la clasificación ABC, la cual nos permitía jerarquizar y darle prioridad a los artículos que se manejan dentro de un inventario, donde generalmente los artículos de clase A son aquellos que impactan en el 80% de los resultados de la empresa, puede ser en volumen o en valor monetario. Luego tendríamos los artículos B que impactan en un 15% sobre las ventas, ya sea en volumen o en valor monetario, y los artículos C que apenas impactan en un 5% de las ventas, ya sea en volumen o valor unitario, valor monetario. Recordemos que la clasificación ABC es una adaptación del principio o regla de Pareto 80-20. Continuando entonces, seguimos con la clasificación de los tipos de inventario. Tenemos entonces que, según la naturaleza de la demanda, los inventarios de los artículos en un almacén se pueden clasificar en inventarios para demanda independientes e inventarios para artículos de demanda dependiente. ¿Qué son los artículos de demanda independiente? Los artículos de demanda independiente son aquellos que la empresa no puede controlar, cuya demanda la empresa no puede controlar. Aquí básicamente encontramos a los productos terminados, ¿ok? Es decir, el producto ya acabado de una empresa, porque efectivamente esa es la demanda que la empresa no puede controlar. Mientras que la demanda dependiente es aquella demanda que está vinculada, en este caso, a la demanda independiente, es decir, la demanda dependiente generalmente es de las materias primas e insumos para la producción. Dependiendo de si el artículo es de demanda dependiente o independiente, los modelos de inventarios que se aplican para el manejo y el control de estos dos tipos de artículos difieren. ¿Okay? Por ejemplo, para los artículos de demanda independiente, los modelos de planificación de inventario suelen ser del tipo tamaño de lote económico EOQ y de punto de reorden ROP, Economic Order Quantity y Reorder Point. Mientras que para los artículos de demanda dependiente, los modelos de inventario que se suelen utilizar son del tipo MRP, que significa planificación de los requerimientos de material. Como dijimos, en los artículos de demanda independiente, la fuente de la demanda suelen ser los clientes de la empresa, ya sean clientes directos o indirectos. El tipo de material al cual se refiere la demanda independiente son los productos acabados o terminados. Los métodos de estimación para la demanda independiente son métodos de pronóstico o reservas de pedidos de los clientes. Y como dije antes, los métodos de planificación son del modelo EOQ y ROP. Mientras que para los artículos de demanda dependiente, la fuente de la demanda son los artículos padres. Es decir, ¿qué es un artículo padre? Un artículo padre es el producto terminado. Recordemos que la demanda independiente generalmente es la materia prima, los insumos para la producción. Es decir, cuando fabricamos, por ejemplo, si yo quiero fabricar, por ejemplo, este marcador es el producto terminado. La demanda de este producto es independiente porque yo no puedo conocer con precisión, con exactitud, con certeza, cuántas unidades de este artículo se van a demandar en el mercado. ¿Ok? Pero una vez que yo defino un plan de producción para este producto, para este artículo, ¿okay? Yo sí puedo determinar con certeza cuántas materias primas voy a requerir para la fabricación de esa cantidad de marcadores. Si yo tengo planificado fabricar 1 millón de marcadores en un mes, yo puedo conocer con certeza cuántas tapas, cuánta tinta, cuántas etiquetas y cuántos materiales se van a requerir para producir ese 1 millón de marcadores. ¿Por qué? Porque ese marcador o ese producto terminado tiene lo que se llama una lista de materiales, es decir, tiene una fórmula o una explosión de materiales conocida perfectamente. Y por lo tanto, a partir de yo conocer cuál fue el plan de producción de este producto, yo puedo determinar con certeza, con exactitud, a través del cálculo. ¿Okay? Por eso es que aquí básicamente, en vez de hablar de una estimación de las materias primas, aquí estamos hablando de una determinación exacta, un cálculo exacto de las materias primas requeridas para la producción. Y así es como se manejan y se planifican los artículos de demanda dependiente. Ok, funciones
del inventario. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, ¿por qué utilizamos o se manejan los inventarios en las empresas? Hay un dicho que dice que los inventarios son un mal necesario. ¿Por qué son un mal necesario? Porque obviamente quisiéramos en la idealidad poder comprar y vender exactamente lo que el cliente requiere y la cantidad que requiere, o producir y vender exactamente lo que el cliente requiere, que básicamente en este orden estaría lo que sería el sistema just in time, pero no siempre, ¿verdad? No siempre es posible que nuestro sistema de producción o nuestro sistema de comercialización pueda ser tan eficiente y tan eficaz como para poder darle al cliente lo que quiere en ese momento precisamente, y por eso es que de alguna manera requerimos tener cierto nivel de inventario para tener de alguna manera una holgura o un margen de seguridad que nos permita cumplir y satisfacer las demandas del cliente. Por eso es que los inventarios tienen ciertas funciones en cualquier empresa. Fíjense que una de las primeras funciones del inventario es desacoplar o separar los procesos de producción y distribución. ¿Cómo es eso de desacoplar o separar el proceso de producción y distribución? Que yo puedo tener un inventario, ¿verdad? Por ejemplo, de producto terminado en una bodega, en un almacén, que es surtido por una empresa productiva, por una planta productiva, por una fábrica, ¿ok? Y que luego, a partir de este almacén, yo distribuyo los productos hacia mis clientes, a mis centros de distribución, ¿ok? Y por lo tanto, si hubiese una interrupción en mi sistema productivo, si hubiese alguna falla, alguna demora en mi sistema productivo, yo tengo entonces ese inventario en almacén disponible para poder seguir supliendo productos a nuestros clientes. Entonces, de alguna manera, dentro de nuestra cadena dentro de nuestra cadena de valor, podemos entonces lograr a través de este nivel de inventario garantizar o asegurar lo más que se pueda el surtido de productos a nuestros clientes. Por otro lado, también el inventario nos permite ofrecer un stock de bienes que satisfaga la demanda anticipada de los clientes. Es decir, no siempre podemos, como vimos en pronóstico, generalmente nosotros estimamos la demanda de los clientes o tenemos pedidos cargados por los clientes y tenemos, digamos, una idea de cuánto nos van a demandar los clientes día a día, semana a semana o mes a mes. Pero pudiera ocurrir que la tasa de demanda se acelerara, es decir, se incrementara más allá de lo que estaba previsto. Y si yo no dispusiera de un inventario en mi almacén o en nuestros almacenes o en nuestros centros de distribución, si yo no tuviese inventario, entonces básicamente nos quedaríamos sin producto y los clientes no tendrían productos que comprar y por lo tanto no lograríamos satisfacer las necesidades del cliente de manera satisfactoria. ¿Ok? Entonces, con el inventario logramos satisfacer aquella demanda anticipada o que de alguna manera no estaba prevista de nuestros clientes. También a veces las empresas logran obtener descuentos por cantidad al comprar más de lo que realmente requieren para satisfacer en este caso sus necesidades. ¿Por qué? Porque obviamente los proveedores suelen dar descuentos en la medida que tú compras mayor cantidad y por lo tanto eso significa quedarme con un inventario o que mantengamos un nivel de inventario superior a lo que generalmente necesitamos. Entonces otra de las funciones pudiera ser aprovechar los descuentos de los proveedores. También otra función del inventario es protegerse de la inflación y de los cambios en los precios. Como ocurre actualmente en nuestro país, los precios actualmente se incrementan vertiginosamente y obviamente yo puedo invertir más dinero en la compra de inventario o en la producción de artículos con el objeto de que al final no se me encarezca el producto, no se me encarezca la materia prima y poder tener mayor beneficio hacia el futuro. Aparte de estas funciones del inventario, desde el punto de vista logístico, el inventario también tiene dos funciones primordiales. Uno, poder cubrir, con el inventario nosotros podemos cubrir la variabilidad en la demanda. La demanda realmente no es algo que necesariamente es constante en el tiempo. La demanda puede variar, se puede acelerar, se puede recortar y por lo tanto cualquier fluctuación en la demanda va a ser cubierta con el inventario a fin de poder seguir satisfaciendo en este caso las necesidades de otros clientes. Y la otra variable que también afecta en este caso la logística de cualquier empresa es el tiempo de respuesta
tanto de los proveedores como el tiempo de respuesta nuestro como productores. Es decir, no siempre los proveedores, ¿verdad?, nos garantizan un tiempo de respuesta constante en el tiempo. Es decir, el tiempo de respuesta del proveedor puede incrementarse más allá de lo previsto y por lo tanto si nosotros no tuviésemos inventario de materia prima o un stock de seguridad de materia prima adicional, entonces nos quedaríamos sin los materiales requeridos para la producción. Entonces con el inventario yo puedo de alguna manera compensar esa fluctuación en el tiempo de respuesta o lead time del proveedor. También a nivel de lo que es nuestro proceso productivo pudiera tener demoras, retrasos, fallas, paros inesperados. Y si nosotros no tuviésemos un inventario de producto terminado disponible para el cliente, entonces también esa variabilidad en nuestro tiempo de respuesta interno hacia el cliente pudiera afectar esa disponibilidad de productos hacia los clientes, lo cual implicaría pérdidas en ventas, insatisfacción, etc. Desventajas o críticas dadas a tener inventario. La principal crítica del inventario, y por eso decimos que es un mal necesario. Mal, ¿por qué? Porque todo inventario va a generar costos o implica un conjunto de costos. Primero tenemos costos del producto, es decir, tenemos que invertir dinero en ese inventario que compramos o que producimos para mantenerlo allí. Por otro lado tenemos costos asociados al pedido o a la preparación, es decir, solamente el hecho de ordenar implica tener un departamento de compras o un departamento de producción que genera órdenes para poder tener ese inventario luego en nuestros anaqueles, en nuestros almacenes. Sueldos, salarios, instalaciones asociadas a ese departamento de compras o a ese departamento de producción que requiere estar planificando los inventarios continuamente. Y también tenemos costos de almacenamiento y de transporte. ¿Por qué? Porque tener un galpón, un almacén, una bodega o un lugar físico para colocar esa mercancía implica invertir en una instalación o pagar un alquiler, costear todo lo que es la iluminación, los materiales y los equipos para almacenar, traspaletas, zorras, montacargas, que son equipos, inclusive el personal que se requiere para yo manejar ese almacén. Entonces estamos hablando de costos de almacenamiento y por supuesto lo que es el transporte o el traslado de los productos desde la planta o del proveedor a la fábrica o a los centros de distribución. ¿Okay? Entonces el tener inventario implica incurrir en una serie de costos y bueno, obviamente el objetivo es que la empresa logre determinar cuál debe ser ese nivel de inventario que le genere el menor costo posible y si es posible obviamente tratar de que ese costo se minimice tanto como esté previsto. Por otro lado, otro aspecto del costo de inventario es que también dependiendo de la naturaleza del producto los inventarios pueden tener un costo de obsolescencia, ¿okay? De obsolescencia o que el producto sea perecedero y por lo tanto se venza antes de tiempo y por lo tanto hay una pérdida de material o una pérdida del producto en términos de costo. Otro elemento o desventaja del inventario es que el inventario es difícil de controlar. No es que sea imposible de controlar, sino que es difícil de controlar porque yo tengo que resguardar ese inventario, yo tengo que resguardar esa mercancía, debo contar con una serie de equipos que de alguna manera me permitan controlarlo, ¿okay? Sistemas de seguridad, cámaras, sistemas de acceso autorizado, sistemas informáticos que me permitan lo que es el manejo, es decir, la entrada y la salida de mercancía, yo pueda contabilizar y registrar todos los movimientos de ese inventario, entradas y salidas, y lo que usualmente ocurre en las empresas es que estos sistemas que se utilizan para controlar los inventarios nunca son 100% efectivos y por lo tanto al final de cierto tiempo siempre van a haber diferencias que van a implicar un costo para la empresa. También una de las desventajas o críticas del inventario es que los inventarios suelen ser utilizados a veces como una forma de ocultar los problemas de producción de la función logística. ¿Cómo es eso ocultar? Les invito a revisar lo que es la analogía de los inventarios con el iceberg, porque es un iceberg, ¿verdad? En un mar.
donde de alguna manera vemos que obviamente si yo tengo deficiencias o fallas en mi sistema productivo, o tengo deficiencias o fallas en mi planificación de inventario, entonces generalmente las empresas lo que tienden es a hacer o a producir más o a comprar más para tener altos niveles de inventarios para cubrir esas deficiencias en la función de producción o en la función de distribución, en vez de realmente resolver las fallas que poseen en ambos procesos. ¿Okay? Eso obviamente genera aún más costos asociados al inventario. Conteo cíclico. Una de las metodologías o procedimientos, o mejor dicho, buenas prácticas que existen para controlar el inventario es el conteo cíclico, o lo que se llama el inventario físico. ¿Okay? El conteo cíclico o inventario físico consiste en que cada cierto tiempo la empresa, ¿verdad?, hace un conteo manual de todas las unidades que se encuentran físicamente en el inventario y compara lo que dio como resultado ese conteo físico o manual con lo que los registros indican a nivel del inventario. Cuando hablamos de los registros es que las empresas, ¿verdad?, generalmente o utilizan hojas de cálculo en Excel o utilizan sistemas administrativos ERP para registrar todas las compras y ventas en la empresa, es decir, todas las entradas y salidas de inventario en una empresa. Pero justamente decíamos de que durante los procesos de recepción de materia prima o de productos y durante los procesos de despacho de materia prima o productos suelen ocurrir errores, ¿okay?, que hacen que se empiecen a generar diferencias entre lo que deberíamos tener en el inventario físicamente y lo que está en los registros, lo que se encuentra en los registros a nivel de lo que es el sistema ERP de la empresa o de las hojas de cálculo que lleva la empresa para controlar este inventario. Entonces, a fin de ir depurando o limpiando esos errores, las empresas deben recurrir a estos conteos físicos, donde se cuenta físicamente una muestra del inventario total con bastante frecuencia. Ese conteo cíclico o ese conteo físico se hace con cierta periodicidad. ¿Okay? Hay lo que se llama el conteo cíclico frecuente, donde nosotros generalmente, ¿qué vamos a hacer? Las empresas lo que hacen es monitorear de manera con mayor periodicidad los artículos clase A. Es decir, los artículos clase A, recordemos que son los artículos que tienen mayor impacto sobre los resultados de la empresa y generalmente son los artículos de mayor rotación. Como son los de mayor rotación y son los de mayor impacto, son los que debemos controlar y vigilar continuamente, y por lo tanto estos son los artículos que las empresas van a verificar físicamente con mayor frecuencia. Estos inventarios pueden ser diarios, pueden ser semanales, pueden ser mensuales, ¿okay? Depende de la naturaleza de la empresa. Habrán empresas donde obviamente se puedan hacer inventarios diarios de los artículos clase A, habrán empresas donde generalmente ese inventario será semanal, ¿okay? Lo que no debería superar es el periodo de un mes, el conteo cíclico de los artículos clase A. En cambio, la empresa incurre en conteos cíclicos ya trimestrales, semestrales o anuales, donde ya se incorporan el resto de todos los artículos, es decir, los artículos A, B y C en su totalidad son incorporados en inventario físico ya con una periodicidad mayor. Repito, puede ser trimestral, semestral o anual. Lo incorrecto o lo no sano es que hagamos inventario cíclico una sola vez al año. Es decir, que esperemos demasiado tiempo para verificar que realmente tenemos en el inventario lo que el sistema o los registros indican. Porque mientras más yo me tarde en hacer este tipo de inventarios cíclicos o físicos, va a ser más difícil poder identificar o detectar cuáles fueron las causas que originaron la diferencia en el inventario. Es decir, cuando uno hace un inventario físico o cíclico, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que hay artículos en los cuales hay más producto físico de lo que realmente dice el registro. Estamos hablando de sobrantes,
mientras que hay situaciones en las cuales vamos a tener artículos donde existen menos artículos de lo que indican los registros, es decir, vamos a tener faltantes. Entonces, en un inventario van a haber diferencias que pueden ser sobrantes o faltantes. Cuando estamos hablando de artículos sobrantes, de alguna manera eso representa, por decirlo así, un beneficio entre comillas para la empresa, porque repito, son productos entonces que tenemos de más y que no están justificados, no está justificado su costo. Mientras que cuando hay faltantes estamos hablando de una pérdida o de un costo para la empresa. Pero generalmente hay una combinación de ambos, repito, generalmente uno va a encontrar artículos donde hay sobrantes y artículos donde hay faltantes, y cuando neteamos o totalizamos el efecto económico, lo que usualmente ocurre es que tenemos pérdidas asociadas a estas diferencias. Si nosotros hacemos un conteo cíclico con mayor frecuencia, podemos de alguna manera identificar qué fue lo que generó esa diferencia. Por ejemplo, supongamos que yo tengo dos productos, el marcador azul y el marcador negro, ¿verdad? ¿Ok? Supongamos que un cliente, ¿verdad? Un cliente vino a hacer una compra de 40 cajas de marcador azul, pero por error, durante el despacho, el almacenista le despachó 40 cajas de marcador negro. ¿Qué ocurre? Que cuando, obviamente a nivel de sistema se ocurrió la descarga de un producto por otro, pero cuando vamos a hacer el conteo cíclico o físico nos encontramos con una diferencia, nos vamos a encontrar con 40 unidades sobrantes de marcador azul y 40 unidades faltantes de marcador negro. ¿Qué pudiéramos hacer en ese momento? Wow, si me di cuenta que en la misma cantidad de sobrantes y faltantes corresponden a cada artículo, podemos hacer un ajuste indicando de que efectivamente hubo un error en el despacho, e inclusive pudiéramos contactar el cliente o verificar cuál fue el cliente al cual se le hizo el despacho, para verificar si es posible que el cliente haga la devolución y hagamos el cambio del producto, y otra vez pudiéramos corregir la diferencia sin necesidad de hacer ese ajuste. Entonces, generalmente uno debe evitar hacer ajustes de inventario. Uno debe tratar de resolver y de solucionar la diferencia. Mientras más nos tardemos en hacer el inventario físico, más nos vamos a tardar en entender por qué se generó la diferencia, y por lo tanto, al no entender la causa de la diferencia, finalmente vamos a tener que recurrir al ajuste de inventario, que repito, un ajuste de inventario le va a generar generalmente un costo a la organización. Y eso también pudiera tener efectos fiscales, es decir, impacto a nivel de lo que son impuestos en la empresa. Además de que a nivel fiscal, cualquier ajuste que se hace de inventarios debe ser debidamente justificado, y si esto ocurre con una frecuencia muy alta, pudiera verse como que es una forma en que la empresa está de alguna manera evadiendo impuestos. ¿Okay? Por eso es que es muy delicado los ajustes de inventario. No tanto porque tú no vas a resolver, sino porque eso puede generar otros efectos que pueden desencadenarse en problemas para la organización. Ventajas del conteo cíclico. El conteo cíclico o físico elimina el cierre y la interrupción de producción necesaria para los inventarios físicos anuales. ¿Qué significa esto? Generalmente cuando hacemos el inventario anual, que es el inventario total de todos los artículos, obviamente si la empresa es muy grande, estamos hablando de que ese inventario nos va a tomar mucho tiempo. Cuando se hace inventario físico anual, generalmente las empresas deciden parar el proceso productivo, cerrar en este caso lo que son los procesos de comercialización y dedicarse completamente a hacer ese inventario. El inventario de hecho pudiera durar varios días dependiendo, repito, de la magnitud de la empresa y la cantidad de artículos que hay que contar, y muchas veces se requiere de más de un conteo físico de los artículos para corroborar efectivamente esas diferencias. Entonces, el hacer yo inventarios cíclicos con mayor regularidad de los artículos clase A me permite me permite generar menos cierres o paradas de mi sistema productivo o de mi sistema de comercialización, que obviamente implica pérdida de tiempo productivo. Por otro lado, los inventarios cíclicos frecuentes eliminan o reducen los ajustes de inventario anual. En la medida que yo puedo resolver o detectar los problemas que se generan, obviamente requiero hacer menos ajustes de inventario.
Los inventarios cíclicos utilizan auditores profesionales para revisar el inventario con precisión. Generalmente cuando hacemos un inventario físico o cíclico, esto debería hacerlo, ¿verdad? Debería hacerlo un conjunto de personas ajenas al almacén. Cuando decimos ajenas al almacén, es decir, son personas que de alguna manera van a auditar los procesos. Generalmente corresponde al área de finanzas hacer esas auditorías. Obviamente, esos auditores de finanzas van a estar acompañados con gente del almacén, pero ellos van a estar vigilando y verificando ese conteo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si le designamos si el conteo del inventario se lo designamos a las mismas personas que manejan el almacén, pudieran generar situaciones, digamos, donde aprovecho la oportunidad de pagarme y darme el vuelto. Es decir, piensa mal y acertarás. Si yo, por ejemplo, soy un almacenista y estoy viendo que hay un sobrante de inventario y sé y de alguna manera estoy consciente de que hay un inventario sobrante, yo pudiera tomar, ¿verdad? Me hago dueño de lo ajeno y tomo esos artículos que están sobrando, ¿verdad? Y hago ver de que no hay sobrantes en el inventario. O al revés, si sé que hay faltantes, entonces de alguna manera me puedo hacer el loco y de alguna manera indicar de que no hay ningún faltante en el inventario. Entonces generalmente los inventarios cíclicos o físicos deberían hacerse con personas de mayor responsabilidad, con auditores, ¿ok? Y generalmente implica hacer varios conteos hasta verificar cuáles son esas diferencias. Los inventarios cíclicos permiten identificar la causa de los errores y tomar una decisión para remediarlo. Al final siempre vamos a tratar de ver cuál fue la causa y por qué, para establecer medidas correctivas o preventivas que nos permitan en el futuro reducir esas diferencias. Y mantiene los registros de inventario exactos. Se refiere a que una vez que yo hago el inventario físico y determiné cuál era la diferencia, hago los ajustes de inventario necesarios para que otra vez el inventario físico coincida con el inventario que hay a nivel de los registros, a nivel del sistema, para que entonces no haya diferencia. Es muy incómodo de repente para un cliente el hacer una compra de un producto y que tú al final no le puedes despachar el producto porque el inventario que tú estabas manejando a nivel de tu sistema ERP no coincidía con el inventario físico. O también puede ser muy perjudicial o problemático para la empresa a nivel de producción, que cuando vas a buscar o a retirar la materia prima que se requiere para fabricar una cantidad de productos, no haya suficiente materia prima porque hay una diferencia de inventario allí. Entonces ese es el objetivo del conteo cíclico físico, poder de alguna manera verificar que los registros de inventarios en el sistema coincidan con lo que es el físico a nivel de almacén. Técnicas para controlar el servicio de inventario: selección del mejor personal, formación y disciplina. Parece mentira, ¿no? Pero las personas que van a trabajar en un almacén, en un inventario, deberían ser personas con gran responsabilidad, con habilidades a nivel de lo que es el conteo numérico, es decir, personas que tengan agilidad o habilidad numérica, ¿okay? Y con gran disciplina, personas honestas, responsables, comprometidas, porque estamos hablando de productos que tienen un valor económico, ¿okay? Por otro lado, debemos establecer un control estricto de la mercancía entrante o saliente, es decir, a los almacenes o bodegas de una empresa no debería ingresar personal que no está autorizado. Deberíamos utilizar mecanismos o herramientas que nos permitan controlar esas entradas y salidas. Por ejemplo, podemos utilizar pistolas PDA para la lectura de código de barras, sistemas RFID para detectar la mercancía dentro del inventario. ¿Ok? Debemos de alguna manera mejorar o garantizar el control, repito, de todo material que entre y salga del almacén, a fin de que esas diferencias se minimicen. Otro aspecto también que tiene que ver con la gestión de inventario y con el conteo cíclico, retornamos otra vez al conteo cíclico, es cómo se hace ese conteo cíclico. Generalmente, para hacer ese conteo cíclico,
el gerente del almacén o el jefe del almacén debe, en primer lugar, imprimir o generar una lista de los artículos que se van a contabilizar. En esa lista van a aparecer los artículos con su descripción y una columna en blanco en donde se indica cuál es el conteo físico que se realizó de los artículos. Nunca debemos imprimir o generar la lista con la cantidad de artículos que están en el inventario. ¿Por qué? Porque le estamos dando, en este caso, la posibilidad a la persona que cuenta de hacer algún tipo de ajuste que no existe realmente. Entonces le damos una lista de los artículos con sus ubicaciones en blanco y generalmente se designan equipos para contar. Designamos un equipo, por ejemplo, el equipo A para contar un rack o una estantería, y designamos al equipo B para contar otro rack o otra estantería. Una vez que estos dos equipos hacen su conteo, lo que llamamos el primer conteo, intercambiamos los equipos de forma tal de que cada equipo cuente lo que contó el otro equipo, es decir, cuente la ubicación del otro equipo, de tal manera que tengamos un segundo conteo. Entonces generalmente uno espera tener dos conteos de cada una de las ubicaciones que van a ser verificadas. Una vez que tengo el conteo 1 y el conteo 2 de una misma ubicación, verifico que ambos conteos hayan dado exactamente lo mismo. Si no dieron lo mismo, se hace un tercer conteo para corroborar cuál fue entonces la cantidad realmente física contabilizada y generar, en este caso, el registro definitivo del inventario. Entonces, un conteo nunca es suficiente, repito, generalmente hacemos dos conteos por una misma ubicación, se contrastan los resultados de estos dos conteos, si hay diferencias se procede a hacer un tercer conteo y finalmente se registra lo que hay en esa ubicación y se genera en este caso el ajuste de inventario que se requiera. ¿Okay? Caracterización de los stocks. El inventario de una empresa puede estar ubicado en diferentes partes de la cadena de suministro y igual manera ese inventario o ese stock debe ser controlado por la empresa. En esta figura vemos, por ejemplo, lo que sería el almacén de una organización, ¿okay? El cual dispone de un conjunto de artículos físicamente. Por otro lado tenemos artículos que pueden ser materias primas o productos que fueron solicitados u ordenados a los proveedores y que vienen en camino hacia la empresa. Y también tenemos aquellos artículos que van a ser, por ejemplo, suplidos a los clientes en función de la demanda del mercado. Hablemos primero de estos artículos que están aquí. Estos artículos que están aquí, que fueron aquellas materias primas o productos que fueron comprados ya por la organización, fueron ordenados por la organización, pero que todavía físicamente no están en nuestro almacén, se les conoce como stock en tránsito. Entonces el stock en tránsito es aquel que ha sido pedido pero que no ha llegado aún. Por otro lado tenemos artículos que están ya físicamente en el almacén, ¿ok? Pero a eso lo llamamos stock físico ahora. Stock físico es aquel que está físicamente en el almacén, pero allí podemos dividir ese stock en dos partes. ¿Por qué en dos partes? Cuando un cliente nos ordena a nosotros como productores productos, inmediatamente esos productos son reservados para el cliente. Ese stock se le llama stock comprometido o stock asignado. Entonces el stock comprometido o asignado es aquel que está físicamente en nuestro almacén, pero que ya fue ordenado o comprado por el cliente y que por lo tanto solamente está en la espera de completar los procesos para su despacho y traslado hacia el cliente. Entonces, repito, este stock que físicamente está allí en el almacén, pero que ya no nos pertenece porque le pertenece al cliente, se le llama stock comprometido o asignado. Y el resto de los artículos que quedarían en el almacén físicamente sería el stock disponible. ¿Okay? Por lo tanto, el stock disponible es aquel que está en el almacén y que todavía no ha sido asignado o comprometido a ningún cliente. La suma del stock disponible y del stock comprometido o asignado nos da como resultado el stock físico. ¿Okay? Ahora bien,
como dije al principio, todo el stock que esté en nuestra cadena de suministro ya debe estar de alguna manera contabilizado y debe ser controlado y tomado en cuenta a efectos de lo que es la planificación de inventario. Por lo tanto, surge el concepto de stock logístico. ¿Qué es el stock logístico? Es justamente tomar en cuenta todo el stock que de alguna manera está dentro de la cadena de suministro. Por lo tanto, el stock logístico es la suma del stock en tránsito, QSUT, más el stock disponible que queda en nuestro almacén. O también, de otro modo, el stock logístico es el stock en tránsito más el stock físico menos el stock asignado. ¿Por qué se le llama stock logístico? ¿Por qué no tomamos en cuenta el stock asignado? Porque ya el stock asignado ya no nos pertenece. El stock asignado comprometido simplemente está esperando porque se complete el proceso de despacho y traslado hacia los clientes. Y por lo tanto ya es un inventario, repito, que no le pertenece a la organización y que desde el punto de vista de la planificación no debería ser tomado en cuenta. Cuando una empresa decide determinar cuánto va a ordenar a comprar un proveedor o cuánto va a ordenar producir, debe tomar en cuenta solamente el stock logístico, es decir, el stock que de alguna manera tiene realmente para sus procesos, que sería la suma del stock en tránsito más el stock disponible en el inventario. Los modelos de planificación y control de inventarios pueden ser clasificados de diferentes maneras. En primer lugar, aquí tenemos una clasificación de los modelos de inventarios en base al comportamiento de la función demanda y del tiempo de entrega al proveedor. Podemos distinguir dos tipos de modelos de inventario: modelos determinísticos y modelos estocásticos. Los modelos determinísticos de inventario son aquellos que consideran la certeza. Es decir, se llaman determinísticos porque conocemos con exactitud, con certeza, la demanda y el tiempo de respuesta. Esa demanda y ese tiempo de respuesta van a ser conocidos y van a ser además constantes. Es decir, no hay variabilidad ni de la demanda ni del lag time o tiempo de respuesta. Cuando hablamos de tiempo de respuesta o tiempo de entrega, ese tiempo de entrega o de respuesta puede ser, digamos, visto de dos maneras. Si somos nosotros la fábrica que le compra materia prima a un proveedor, estamos hablando del tiempo de entrega del proveedor, del lag time del proveedor. Pero cuando somos nosotros quienes les proveemos los productos a un cliente, entonces estamos hablando del tiempo de respuesta o del tiempo de entrega de nosotros hacia nuestros clientes. Entonces, dependiendo de qué tipo de inventario estemos analizando, una cosa es el lag time o el tiempo de entrega para el inventario de materia prima y otra cosa es el lag time o el tiempo de entrega para el inventario de producto terminado. Entonces, nuevamente decimos que un modelo determinístico de inventario es aquel en donde conocemos con certeza, sin incertidumbre, la demanda del producto o de la materia prima y el tiempo de entrega o respuesta. Y estos son constantes en ambos casos. En cambio, cuando de alguna manera nos enfrentamos a una demanda variable o a un lag time o tiempo de respuesta variable, debemos utilizar modelos estocásticos, probabilísticos o estadísticos que nos permitan de alguna manera estimar el riesgo o podamos considerar el riesgo asociado a no contar con suficiente inventario para dar respuesta a las necesidades internas o de nuestros clientes. Entonces, los modelos estocásticos, probabilísticos o estadísticos son aquellos que se utilizan generalmente cuando la demanda y el tiempo de entrega son variables. Por otro lado, los modelos de inventarios también se pueden clasificar en base a la forma en que se realiza la revisión, planificación y control de las necesidades en el inventario. Vamos un momentico aquí a ver gráficamente un ejemplo, digamos, general. Si nosotros graficamos el inventario, por ejemplo, de producto terminado versus el tiempo. Supongamos que tenemos un inventario inicial, ¿verdad?, para el tiempo cero. ¿Qué ocurre? Generalmente, a partir de ese inventario hay una demanda. Y esa demanda, esa tasa de demanda hace que el inventario vaya cayendo, ¿verdad? Va a ir cayendo. Y hay un momento dado en el tiempo, en el cual la empresa decide colocar
una nueva orden de producción o una nueva orden de compra, y esa orden de compra de producción abastece nuevamente nuestro inventario, lo lleva a un nivel máximo en ese momento y nuevamente se mantiene, digamos, el consumo o la demanda de artículos, y hasta que otra vez decidimos ordenar o comprar artículos, y de alguna manera entonces tenemos un ciclo, ¿verdad? Ciclo. Por ese ciclo, dependiendo de cómo nosotros hagamos la revisión del inventario, puede ser un ciclo donde el periodo de revisión, esto que está aquí sería el periodo de revisión, donde ese periodo de revisión puede ser constante o puede ser variable. Entonces, cuando de alguna manera nosotros monitoreamos, estamos monitoreando día a día, hora a hora, casi que minuto y minuto, cómo el inventario va fluctuando en el tiempo, decimos que estamos trabajando con un modelo de revisión perpetua o continua. Los sistemas de revisión perpetua o continua son aquellas donde monitoreamos ese comportamiento del inventario a lo largo del tiempo de manera continua y perpetua, ¿ok? Y generalmente en esos modelos, cuando alcanzamos algo conocido como el punto de reorden, la empresa decide ordenar una cantidad Q de pedido para poder nuevamente satisfacer o cubrir su inventario máximo. ¿Ok? Entonces, en los modelos de revisión perpetua continua, también conocidos como modelos Q de cantidad fija de pedidos, es aquel donde la revisión del inventario se realiza continuamente en el tiempo y cada vez que el nivel de stock varíe o en su defecto diariamente. Las existencias se reponen cuando estas cantidades bajan hasta cierto nivel, el cual se conoce como punto de reorden. Y una vez que se alcanza ese punto de reorden, ordenamos una cantidad fija de pedido Q. ¿Okay? Esta cantidad fija de pedido Q ya veremos posteriormente cómo se determina, pero los sistemas de revisión perpetua continua implican una revisión continua del inventario y la compra generalmente de esta cantidad Q constante en el tiempo una vez que se alcanza este punto llamado punto de reorden. Ahora bien, cuando esto ocurre, cuando trabajamos con un punto de reorden y compramos Q, no necesariamente este periodo de tiempo es constante. Si esta revisión no siempre ocurre en el mismo momento, porque dependiendo de la tasa de demanda, por ejemplo, pudiera ser que después que llegamos a este punto y ordenamos, la tasa de demanda se acelere y alcancemos ese punto de reorden en un tiempo T2 menor al tiempo que originalmente hicimos la primera orden. ¿Okay? O pudiera ocurrir que ordenamos otra vez nuestra cantidad Q, pero que la demanda sea más lenta, es decir, tenga una tasa menor, y que cuando nosotros alcanzamos el punto de reorden R, ¿cuánto tiempo pasó? Pasó quizás un tiempo T3, que es mucho mayor a T1 y T2. Entonces, estos tiempos de reposición en los modelos de revisión perpetua continua no necesariamente van a ser constantes. Lo que sí va a ser constante siempre es el tamaño de la orden, porque siempre vamos a llegar o vamos a querer llegar a un nivel constante de inventario máximo en el tiempo. Entonces, la orden o el tamaño del pedido suele ser fijo, Q, mientras que el tiempo de reposición o el tiempo de revisión puede ser variable. En cambio, los sistemas de revisión periódica, llamados modelos P o de tiempo fijo, son aquellos donde la revisión del nivel del inventario se realiza periódicamente, es decir, aquí sí vamos a establecer periodos fijos de revisión cada cierto intervalo de tiempo preestablecido y constante. Puede ser semanal, quincenal, mensual. La empresa definirá cuál es el tiempo de revisión. En este caso, las existencias entonces se reponen cuando han llegado al momento de la revisión. Es decir, yo ordeno cada vez que reviso, pero la cantidad a ordenar ya no es fija, sino que dependerá del nivel de stock existente en ese momento, de la tasa de demanda prevista
y de la política de stock de seguridad o stock máximo preestablecida por la empresa. Por ejemplo, en un sistema de revisión periódico, otra vez si yo grafico aquí, inventario versus tiempo. Yo comencé, por ejemplo, con este inventario inicial, el tiempo cero, está la tasa de demanda, pero como yo defino un tiempo T específico para hacer la revisión, una vez que yo alcance ese tiempo T, yo ordeno una cantidad, vamos a llamarla Q1, para poder alcanzar lo que he llamado el inventario máximo, mi nivel de inventario máximo sugerido o requerido. Pero otra vez, una vez que transcurra ese periodo de tiempo T fijo, ¿ves? Esta es la demanda, yo voy a hacer la revisión en ese momento, es decir, una vez que transcurra este periodo de tiempo T, yo voy a volver a hacer la revisión y fíjense que el nivel de inventario aquí, por ejemplo, gráficamente se vio que es menor que este. Quiere decir que yo, ¿cuánto voy a tener que ordenar? Voy a tener que ordenar una cantidad Q2, que en este caso esta cantidad Q2 es mucho mayor que la cantidad Q1 que originalmente ordené, porque obviamente mi nivel de inventario descendió más allá. Pero pudiera ocurrir, por ejemplo, que para la próxima revisión, usando el mismo periodo de revisión T, puede ser que la demanda haya sido más lenta y que cuando llegue ese periodo de revisión, la cantidad a ordenar para poder llegar otra vez a ese nivel de inventario sugerido máximo, sea Q3, sea mucho más pequeña. Es decir, aquí vemos que los periodos de revisión son constantes, por eso se llama revisión periódica, pero que las cantidades a ordenar van a fluctuar en el tiempo, pueden ser mayores o menores en función de cuánto sea el inventario al momento de la revisión y cuál es el inventario máximo que yo deseo tener. Entonces, estos son sistemas de revisión continua, estos son de sistemas de revisión periódica. También tenemos un híbrido entre los dos sistemas que se llaman los sistemas de revisión de nivel máximo y mínimo de stock, llamados modelos min-max. Esto es una variante del sistema de punto de reorden, es aquel en donde la empresa establece una política de revisión basada en un nivel de stock mínimo y un nivel de stock máximo. La revisión del nivel de inventario también se realiza continuamente en el tiempo, por eso decimos que es una combinación, porque vamos a revisar, es decir, vamos a estar monitoreando diariamente cómo se comporta el inventario, pero una vez que lleguemos a ese nivel mínimo establecido, vamos a ordenar una cantidad Q para poder volver a llegar al nivel máximo de stock. ¿Ok? Entonces, ahora, ventajas y desventajas. Obviamente, consideraciones. Para poder yo tener un sistema de revisión continua, necesito un sistema que me permita monitorear esto diariamente e instantáneamente en el tiempo y que me pueda alertar cuando el inventario llega al punto de reorden. Obviamente, si yo tengo un sistema informático que él puede hacer esa revisión y que me dé una alerta en el momento de que alcance el punto de reorden, sería magnífico. Pero si yo no tuviese ese sistema de inventario informático, yo como planificador de inventario tengo que todos los días, cada cierto tiempo, ir verificando e ir corroborando si alcancé o no ese punto de reorden. Es decir, que de alguna manera aquí el seguimiento del inventario es mucho más exhaustivo. ¿Ok? En cambio, los modelos periódicos son, digamos, desde el punto de vista de la planificación, más cómodos porque simplemente establezco cuáles son defino cuál es ese periodo de revisión y cada vez que llegue ese momento de revisión es que voy a revisar el inventario, voy a consultar los artículos y voy a identificar cuánto ordenar. ¿Cuál pudiera ser la desventaja de revisarlo periódicamente? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tenía definido como mi punto de reorden, digamos, ideal? Que si yo, por ejemplo, ordeno cuando ya atravesé el punto de reorden, entonces posiblemente ya no me dé tiempo de colocar la orden al proveedor y que me llegue a tiempo y seguramente me voy a quedar sin existencias, sin unidades, una vez que llegue la orden. Es decir, que voy a tener un tiempo en el cual no voy a poder suplir las necesidades internas de mis clientes. ¿Okay? Por eso es que muchas veces las empresas combinan sistemas de revisión periódica con revisión continua, con alertas, con sistemas de alarmas, para poder
valerse de las bondades de los sistemas de revisión periódica, pero también tomar en cuenta cuál debería ser el punto de reorden, cuándo debería ser evaluado el punto de reorden a efectos de reponer nuevamente lo que se requiere en el inventario. Al comparar los sistemas de inventario por cantidad fija de pedido Q y por revisión de periodo de tiempo fijo P, ¿okay? A los modelos de cantidad fija de pedido Q se le llaman modelos QR. ¿Por qué QR? Porque hablamos de un punto de reorden y una cantidad fija de pedido. Mientras que los modelos P, que son periodos de revisión fijos, se le llaman modelos Q minúscula T. T representa el periodo de revisión y Q minúscula la cantidad ordenada, la cual va a ser variable. Comparación: ¿cómo es la cantidad y el tamaño del pedido en los modelos Q? En los modelos QR, obviamente la cantidad ordenada es constante, siempre ordenamos la misma cantidad cada vez que ordenamos. Mientras que en los modelos P de periodo de tiempo fijo, la cantidad Q a ordenar va a ser variable y dependerá de cuál sea el nivel de stock disponible en el momento de la revisión. ¿Cuándo se coloca el nuevo pedido para reabastecer el pedido o la orden? En los modelos Q, la orden se coloca cada vez que el inventario llega al nivel del punto llamado como punto de reorden. Repito, se coloca la orden solamente cuando el inventario ha alcanzado el punto de reorden y en ese momento es que ordenamos la cantidad Q. En cambio, ¿cuándo se coloca la orden en los modelos de revisión periódica? Cuando ha transcurrido el tiempo P, es decir, cada vez que transcurra el periodo de tiempo fijo que hemos definido. ¿Cuándo se realiza el seguimiento, revisión y análisis del inventario? En los modelos Q debemos continuamente, diariamente, casi que hora tras hora, deberíamos estar revisando y monitoreando el inventario a fin de poder identificar cuándo alcanzamos el punto de reorden para así ordenar. ¿Ok? En cambio, en los modelos P de periodo de tiempo fijo, la revisión del inventario solamente se realiza periódicamente, solamente cuando culmina un periodo y se inicia el siguiente. En otras palabras, estos modelos de revisión periódica son más cómodos para un planificador. Estos son más exhaustivos y requieren más seguimiento. ¿Cuál es el tamaño del inventario? Nivel de stock máximo alcanzado a lo largo del tiempo. En el caso del modelo Q, ese nivel de inventario es menor que el modelo de periodo de tiempo fijo. Mientras que en el modelo P, ese tamaño del inventario es mayor que el modelo de cantidad fija de pedido. ¿Cuál es el tiempo de mantenimiento de los sistemas cuando usamos el modelo Q? Obviamente, el tiempo de mantenimiento de los sistemas administrativos o informáticos es mayor debido a que tenemos que estar registrando y revisando continuamente los datos del sistema. Es decir, tenemos que tener un sistema informático que continuamente actualice la información y nos dé la información actualizada y en tiempo real. Mientras que en los sistemas de modelo P de periodo de tiempo fijo, el mantenimiento del sistema y la actualización del sistema puede ser más lenta o en menor tiempo porque la revisión es periódica. ¿Cuáles son los tipos de artículos para los cuales resulta mejor aplicar el modelo Q? Bueno, el modelo Q resulta más conveniente para aquellos artículos de alta rotación, es decir, artículos clase A. Okay, acuérdense que habíamos hablado de clase A, B y C, en este caso clase A. Son artículos que rotan muy rápido y que por lo tanto puede ser que esos artículos al rotar tan rápido alcance en menor tiempo el punto de reorden. ¿Ok? Y por lo tanto los modelos de periodo fijo, digamos, resulten un poco más inconvenientes. En cambio, para los artículos clase B y C, que de alguna manera tienen una rotación mediana o muy baja, entonces sería conveniente o genera un mayor resultado utilizar los modelos de revisión periódica. ¿Ok? Ok, continuemos entonces con el tema del inventario. Y bueno, habíamos visto que dos de las funciones principales del inventario en cualquier empresa es, en primer lugar, absorber los efectos de la variabilidad en los tiempos de respuesta de los proveedores de materias primas y también la variabilidad en los tiempos de respuesta de nuestro sistema de producción.
Todo esto con el fin de garantizar la continuidad de los procesos internos de la empresa, ya sean los procesos productivos, los procesos de producción, de distribución y comercialización. Y la segunda función principal del inventario es absorber también los efectos de la variabilidad de la demanda de los productos terminados o de las materias primas consumidas por el área de producción. Todo esto con el objeto de satisfacer continuamente los requerimientos, es decir, la demanda de los clientes o los requerimientos del área de producción. Entonces, dado que tanto el tiempo de respuesta de los proveedores como el tiempo de respuesta del sistema productivo, así como la demanda, pueden estar sujetas a variabilidad, a cambios inesperados, el mantener inventarios, ya sea de materia prima o de producto terminado, nos permite absorber dicha variabilidad. Hablemos ahora de los costos asociados al inventario. Como dijimos antes, el inventario es un mal necesario. Y básicamente decimos que es un mal necesario porque involucra un conjunto de costos. Dentro de los costos asociados al inventario, el primero que tenemos de ellos es el precio o valor del artículo que estamos de alguna manera manteniendo en inventario. Cuando hablamos de precio, no nos referimos necesariamente al precio de venta del artículo, nos referimos al valor de ese artículo que vamos a mantener dentro del almacén. Ese valor del artículo puede ser su precio unitario de compra, en este caso si estamos hablando de materias primas, estaríamos hablando del precio unitario de compra de la materia prima, y si estamos hablando de un producto que estamos procesando, estamos hablando del costo unitario de producción que se genera dentro de nuestro sistema productivo. Entonces, el primer costo asociado al inventario es el valor propio del artículo que en este caso se compra o se produce en nuestro sistema productivo, y eso lo vamos a definir con la letra P. P, que repito, aunque aquí lo estemos llamando precio, realmente es el valor económico de ese artículo, que repito puede ser el precio de compra o el costo de adquisición del artículo o el costo de producción del mismo si nosotros estamos de alguna manera procesando. Luego tendríamos como segundo costo asociado al inventario el costo de capital, el cual se denota como I por P. ¿Qué es esto del costo de capital I por P? Cuando nosotros decidimos mantener artículos en el inventario, de alguna manera estamos tomando la decisión de utilizar dinero para comprar o producir ese artículo, en vez de haber invertido ese dinero en otro tipo de proceso o negocio. Es decir, que de alguna manera tenemos asociado un costo de capital o un costo de inversión debido a que tomamos la decisión de haber comprado ese artículo o de haber producido ese artículo. ¿Okay? Ahora, si nosotros ese dinero que estamos invirtiendo en generar inventario lo hubiésemos destinado a otro tipo de negocio, por ejemplo, agarrar ese dinero e invertirlo en una cuenta de ahorro, en bonos de la República, en letras del Tesoro o en otro tipo de inversión, ese dinero nos hubiese generado un rendimiento. Pero en vez de estar generándonos ese rendimiento, simplemente nosotros decidimos invertirlo en inventario. Por lo tanto, aquí estamos hablando de un costo de oportunidad, y ese costo de oportunidad es un costo de capital desde el punto de vista económico o financiero. Y por eso que es el costo de capital no es más que el producto de I, que es la tasa de interés asociada a ese costo de oportunidad, a aquella tasa de rendimiento o de interés que nos hubiese generado ese dinero si lo hubiésemos invertido en otro objeto, y P es el valor del artículo que en este caso nosotros hemos decidido mantener en inventario. Entonces el costo de capital no es más que la cantidad invertida en un artículo, ¿okay?, la cual ya es una parte del capital que no está disponible para otros propósitos. Si el dinero se invirtiera en otra cosa, se esperaría una recuperación de la inversión. La magnitud del cargo del gasto de inventario para explicar esta recuperación se obtiene como el producto de la tasa de interés esperada de otras inversiones multiplicada por el precio del artículo o valor del artículo. Entonces ya tenemos dos costos asociados al inventario. En primer lugar, el propio valor del artículo, es decir, lo que me costó comprar el artículo o lo que me costó producir el artículo como tal, que mantengo en inventario. Y por otro lado está
la tasa de rendimiento o el costo de oportunidad, debido a que en vez de haber invertido ese dinero en otra cosa, decidí comprar o producir inventario, que es el costo I por P. Luego tenemos como otro costo asociado al inventario el costo de tenencia, el cual aquí lo estamos denotando con la letra H mayúscula. ¿Qué son los costos de tenencia? Son los costos que se originan de muchas fuentes, tales como instalaciones de almacenamiento, manejo de materiales, depreciación de esas instalaciones o de los equipos de manejo de material que vamos a utilizar, el seguro. Muchas empresas de alguna manera deciden asegurar la mercancía que mantienen en inventario, así como los impuestos que se pagan sobre el inventario. Todos esos costos asociados a tener inventario, por eso se llaman costos de tenencia, se refieren a tener inventario, entonces son costos que de alguna manera yo tengo que incurrir debido a esa decisión que tomé de tener un inventario disponible, ya sea para la producción o ya sea para la comercialización de los productos. En general, los costos de tenencia permanecen fijos para una cierta capacidad de inventario y después varían con la cantidad adicional que se almacena. Por otro lado, tenemos también los costos o el costo total de mantener inventario, lo cual estamos denotando con la letra C/H. El costo total de mantener inventario no es más que la suma del costo de tenencia más el costo de capital por unidad de producto, el cual de alguna manera ya habíamos determinado anteriormente. ¿Okay? Entonces hasta ahora tenemos como costos asociados al inventario, ¿verdad? Tenemos entonces P, que es el valor del artículo que vamos a mantener en inventario. Tenemos I por P, que es el costo de capital o costo de oportunidad, donde I representa la tasa de interés que me hubiese generado rendimiento sobre lo que yo invertí, y P es el valor del artículo. Tenemos H, que es el costo de tenencia. Recordemos, costo de tenencia se refiere al costo de tener inventario. Estamos hablando de que la empresa, repito, requiere tener un almacén, una bodega, unas instalaciones. Esas instalaciones tienen un costo de depreciación, representan, por ejemplo, un alquiler, tienen una iluminación, es decir, que hay un consumo eléctrico, requieren de sistemas de seguridad y vigilancia, requerimos equipos para el manejo de material, requerimos de estanterías, racks, paletas, traspaletadoras, zorras, montacargas, elevadores, montacargas. Requerimos de personal para que manejen y manipulen la mercancía a lo largo del proceso de almacenamiento y distribución. Todo eso está asociado a un costo de tenencia. También tenemos, repito, las primas de seguro, y los impuestos asociados al inventario. Y C/H, entonces, C/H no es más que la suma de ese costo de tenencia más el costo de capital I por P. Es decir, que vamos a denotar como costo de mantener inventario, costo de mantener inventario, la suma de ese costo de tenencia más ese costo de capital. Obviamente este es el costo de mantener inventario de cada artículo que en este caso estamos almacenando. Luego tenemos otro costo asociado al inventario, que es el costo de oportunidad o costo de escasez. El costo de oportunidad o escasez, que generalmente se denota con la letra C/S, es aquel costo asociado a no tener inventario. Es decir, ¿qué ocurriría si yo no contara con inventario disponible, ya sea de materia prima o de producto terminado? Obviamente, si yo no contara con ese inventario,
pudieran ocurrir un conjunto de cosas. Lo primero que pudiera ocurrir es que vamos a incurrir en lo que se llama un costo de agotamiento o costo de escasez, que es que yo de alguna manera, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos hablando de producto terminado, yo dejé de vender a mis clientes productos por no haber tenido suficiente inventario almacenado. En este caso estamos hablando de un costo de oportunidad, de una pérdida de ganancia. Entonces el costo de escasez o agotamiento, asociado al no haber podido vender artículos, representa un costo de oportunidad, una pérdida de utilidad o de ganancia, y obviamente pudiéramos decir que ese costo de agotamiento sería la diferencia entre el precio de venta del artículo y el costo de producción del artículo, es decir, lo que dejé de ganar por cada unidad, en este caso, que se dejó de vender por no haber tenido inventario. ¿Ok? Ese es el primer concepto que podemos asociar a un costo de escasez o agotamiento. Un costo de oportunidad debido a que no vendí un producto, debido a que no tenía suficiente producto almacenado, y entonces tuve una pérdida de ganancia o utilidad. Pero también hay otro tipo de costos asociados al agotamiento o a la escasez de productos. Supongamos que yo tengo un cliente importante el cual requiere ese producto obligatoriamente, y que si yo no le surto ese producto, ese cliente pudiera de alguna manera dejar de comprarme, o que hay una relación de negocios que económicamente es tan estrecha que de alguna manera no me permite a mí garantizarle al cliente seguir prestando el servicio que normalmente se le presta bajo condiciones normales. Cuando yo de alguna manera tengo un cliente con esta característica, las empresas tienen que acelerar los procesos de compra para que la mercancía se produzca en menos tiempo de lo normal, o que se compre en menos tiempo de lo normal. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la compra de un artículo, generalmente las empresas suelen comprar sus artículos a través de medios económicos, es decir, por ejemplo, a través de lo que es el transporte terrestre o el transporte marítimo. Yo puedo de alguna manera, ¿verdad?, comprarle mercancía a un proveedor externo que está ubicado en el exterior, y bueno, la mercancía, por ejemplo, si estamos hablando de una mercancía que viene de Estados Unidos, puede tardarse 15 días en llegar y arribar a Venezuela, y bueno, yo pago por un flete marítimo y tengo unos costos asociados a traer ese producto mediante esa vía. ¿Ok? Pero si yo de alguna manera, por requerimiento del cliente, necesito acelerar la compra del producto porque no lo tengo aquí almacenado en cantidad suficiente, entonces posiblemente yo tengo que colocar una orden aérea, y una orden aérea genera un costo muy superior a lo que será una orden marítima para que el producto esté aquí, por ejemplo, dentro de un día o dentro de 2 días, disponible ya en Venezuela. Entonces yo tuve que incrementar mis costos logísticos más allá de lo que es lo normal para la empresa, para poder tener ese producto. ¿Debido a qué? Debido a que no tenía suficiente inventario aquí almacenado. Esa diferencia en el costo, es decir, esos costos adicionales en los cuales yo debo incurrir para poder solventar un agotamiento o una falta de artículos porque no tengo suficiente inventario, también son costos de escasez o de agotamiento. ¿Okay? Entonces, repito, además del costo, además de la diferencia o la pérdida de utilidad que pudiera haber por la no venta de un producto, tenemos también como costo de escasez o agotamiento aquellos costos adicionales en los cuales debe incurrir la empresa para que esos artículos estén disponibles lo más rápido posible en nuestras bodegas, en nuestros almacenes, para poder seguir, ya sea con el sistema de producción o ya sea con la venta de esos artículos directamente al cliente. ¿Okay? Entonces, bueno, concluyendo, pudiéramos decir que el costo de oportunidad de escasez se asocian 2 tipos de costos relacionados con el agotamiento de las existencias cuando aún existe demanda del producto. El primero es el costo de las medidas de emergencia para apresurar una entrega urgente. Este costo es la diferencia entre el costo usual de adquisición y el costo extra por servicio urgente, mientras que el otro costo, que es más difícil de establecer, ocurre cuando los procedimientos de emergencia no pueden proporcionar el artículo deseado en el tiempo que el cliente puede esperar, y este costo aparente es la pérdida de utilidad de la venta potencial al menudeo de la producción perdida. Hablando de costo de escasez o agotamiento, de alguna manera también podemos aprovechar la oportunidad para hablar de 2 conceptos aquí, que son el concepto de backorder y el concepto de backlog.
¿Qué es un backorder y qué es un backlog? Un backorder representa, ocurre cuando un cliente, ¿verdad?, ordena, genera un pedido por un artículo a la empresa y yo como empresa no tengo en ese momento disponible ese artículo en mi inventario, pero el cliente está dispuesto a esperar por la llegada de ese artículo o por la producción de ese artículo para luego ser suplida esa necesidad, digamos, más adelante. Un ejemplo, yo por ejemplo requiero comprar un filtro de aceite para un vehículo. Voy a mi proveedor. El proveedor no tiene el filtro de aceite en su inventario. Entonces yo acuerdo con el proveedor esperar por ese filtro de aceite una semana hasta que el proveedor lo tenga y me lo despache. Ese filtro de aceite queda registrado dentro de la base de datos de la empresa como un backorder, como una venta postergada, como un pedido postergado. Entonces los backorders son pedidos postergados de artículos que no pudieron ser suplidos en el momento debido a la ausencia o escasez de inventario, pero donde existe un compromiso tanto de la empresa como del cliente de suministrar ese pedido una vez, o ese artículo, una vez que el producto haya sido fabricado o una vez que haya sido comprado o importado para la venta. En cambio, el backlog es una situación muy similar en la cual un cliente solicita o coloca un pedido o una orden por un artículo. El artículo no se encuentra en inventario, no está disponible en el inventario, pero en este caso el cliente dice, ¿sabes qué? Dado que no lo tienes, entonces yo me voy a otra parte a comprarlo, es decir, lo voy a adquirir de otra manera, es decir, se produce realmente la pérdida de venta. Ambas situaciones, tanto el backorder como el backlog, implican de que la empresa no tenía inventario disponible para poder suplir inmediatamente la necesidad que el cliente tenía. La diferencia es que en el backorder el cliente está dispuesto a esperar y la empresa se compromete a suplir ese pedido en un tiempo futuro. En cambio en el backlog el cliente no está dispuesto a esperar o la empresa no está dispuesta, no se puede comprometer a suplir ese pedido en el futuro y por lo tanto la venta se pierde. ¿Ok? Fíjense que entonces en ambos casos estamos hablando también de un costo de oportunidad o de un costo de escasez, donde en el backorder obviamente el costo de oportunidad de escasez o agotamiento es la pérdida de utilidad o la pérdida de ganancia, mientras que en el backlog simplemente estamos hablando de un costo de insatisfacción por parte del cliente. ¿Por qué el costo de insatisfacción? Porque cuando yo de alguna manera no le entrego al cliente lo que quiere en el momento que él quiere, obviamente genero una insatisfacción en el cliente. Quizás en este primer momento el cliente decidió, ok, yo te espero, yo voy a esperar que el producto llegue, pero eso será siempre así. ¿Será que en el futuro el cliente va a volver a decidir esperar? ¿O será que en el futuro lo que hoy en día es un backorder se me puede convertir en un backlog? Por lo tanto, sea que estemos hablando de un backorder o sea que estemos hablando de un backlog, siempre tenemos que de alguna manera establecer un costo asociado a esa no existencia, a esa escasez o ese agotamiento de producto. Y por lo tanto, en el caso del backlog, pudiésemos estar hablando, o mejor dicho, en el caso del backlog estamos hablando de una pérdida de utilidad o de venta. En el caso del backorder pues, podemos hablar de un costo de penalización. Entonces yo como empresa puedo de alguna manera asociar un costo de penalización al no tener inventario, ¿ok? Y obviamente ese costo de penalización, su valor máximo, si lo queremos así, sería la pérdida total de utilidad asociada, en este caso, a la no venta del producto o un porcentaje de esa pérdida de utilidad. Entonces estamos viendo que este costo de oportunidad, este costo de escasez o este costo de agotamiento, repito, costo de escasez o agotamiento, es un costo difícil de estimar porque esa escasez o agotamiento de inventario, ese no poder suplir inmediatamente las necesidades del cliente o nuestras necesidades como clientes de un proveedor también, involucran costos que pueden ser, repito, costos de oportunidad, es decir, costos de que dejé de vender y por lo tanto dejé de ganar, pero también pueden implicar costos de incrementar mis costos logísticos para la compra, producción de esos artículos, para que esos artículos y productos estén disponibles, digamos, en el menor tiempo posible y solventar la situación. O tres, pueden implicar una penalización
porque yo de alguna manera debo tomar en cuenta la insatisfacción que el cliente tiene y que posiblemente en el futuro el cliente entonces ya no desee comprar o esperar por el producto. Entonces aquí involucramos nuestro costo de escasez o agotamiento. Costo de escasez o agotamiento. Luego tenemos un costo de preparación. Costo de preparación de la orden. Cuando supongamos en primer lugar que somos un departamento o una empresa que se dedica simplemente a la comercialización de productos, es decir, que compramos productos para luego revenderlos o distribuirlos a otros clientes. Entonces somos simplemente una empresa comercializadora. En este caso, ¿verdad?, nosotros necesitamos contar con un departamento de compras que es quien se va a encargar, obviamente, de ordenar esos productos al proveedor, de hacerle seguimiento a la orden de compra desde que se coloca hasta que básicamente llega a nuestra empresa. Y todo eso involucra un conjunto de costos asociados a ese departamento y a esa gestión de compras. Entonces requiere un departamento de compras, de unas instalaciones, de unos equipos de computación, de unas impresoras, de sistemas informáticos, de internet, de personal que en este caso se va a encargar de la gestión de compras. De hacerle, repito, de hacerle seguimiento a la compra desde que se ordena hasta que arriba a nuestra empresa o a nuestra planta. ¿Ok? Entonces todos esos costos asociados a la gestión de compra, a la gestión de ordenar y preparar los pedidos de compra a los proveedores, todos esos costos van o deben ser asociados al inventario. ¿Ok? Eso por un lado. Pero también, supongamos que ya no somos una empresa comercializadora, sino que somos una empresa productora. Cuando de alguna manera una empresa va a fabricar un conjunto de artículos, va a producir un conjunto de artículos, la empresa también ordena la producción de esos artículos. Es decir, internamente ocurre lo que se llama la generación de una orden interna de producción. Entonces yo tengo un departamento de planificación que se encarga de determinar continuamente en el tiempo cuánto se debe producir, cuánto debemos ordenar, y obviamente eso involucra personal, involucra tener unas instalaciones, electricidad, tener sistemas informáticos, papelería, internet, ¿ok?, un sistema de ERP. Por lo tanto, también el ordenar la producción de artículos internamente implica un costo de la orden o un costo de preparación de la orden. También estamos hablando de costos de preparación de otra naturaleza. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una máquina de inyección de plástico y que con esa máquina de inyección de plástico yo utilizo moldes de diferentes tipos para poder fabricar diferentes tipos de artículos. Por ejemplo, tengo un molde para fabricar cucharas y tenedores, tengo un molde para fabricar vasos plásticos, ¿ok? Cada vez que una empresa decide cambiar el lote de producción o el tipo de producto que va a fabricar, se incurre en un costo de preparación. ¿Por qué? Porque yo debo, por ejemplo, si voy a pasar de cucharas plásticas a tenedores o voy a pasar de tenedores a vasos, yo tengo que parar la máquina, purgar la máquina, retirar el molde, instalar el otro molde y ajustarlo y volver a arrancar mi sistema productivo. Esto es lo que se conoce como el tiempo de preparación o el tiempo de setup de un lote productivo. Entonces, cada vez que yo tengo una máquina, un conjunto de equipos que requieren de un tiempo para poder comenzar a producir ese artículo que vamos a fabricar, se incurre en un conjunto de costos, y obviamente también tendríamos un costo de preparación asociado al cambio de lotes o al cambio de artículos que se van a generar. Todos esos costos asociados al departamento de compra o al departamento de planificación de producción o al hecho de cambiar el lote de productos que vamos a generar conforman el costo de preparación. ¿Okay? Entonces, conclusión, el costo de preparación son todos aquellos costos de adquisición que se originan en el gasto de hacer un pedido a un proveedor externo o en los costos de preparación para una orden de producción interna. En los gastos de hacer un pedido se incluyen el costo fijo para mantener un departamento de compras y los costos variables de preparar y ejecutar las compras.
Los costos de preparación dan cuenta del trabajo físico que se lleva a cabo para preparar una corrida de producción y se incluyen en ellos los costos de oficina, de las órdenes para el taller, la programación y el despacho. El costo de la orden puede considerarse que permanece relativamente constante, es decir, es independiente de la magnitud de la orden. Entonces hasta ahora tenemos como costos claves P, que es el valor del artículo, C sub H, que es el costo de mantener inventario, C sub S, que es el costo de escasez de agotamiento, y C sub P, que es el costo de preparación de la orden o de los pedidos. Costo de preparación de la orden o de los pedidos. Entonces, estos cuatro son los costos, digamos, claves o principales asociados al inventario. También pueden haber otro tipo de costos que van a depender de la naturaleza del artículo, que por ejemplo estamos hablando de los costos de obsolescencia, ¿okay? De los costos debido a que de alguna manera los productos se pueden dañar porque son productos perecederos, a las pérdidas por robo o por ajustes de inventario. Pero bueno, desde el punto de vista de digamos, de los costos principales, estaríamos hablando entonces de estos cuatro costos. El valor propiamente del artículo que estamos inventariando, el costo de mantener ese inventario, el costo de escasez o agotamiento asociado al inventario y el costo de preparación de las órdenes. Estos costos, ahora fíjense que estos costos, aquí tal cual como estamos utilizando la nomenclatura, P es el precio, es el valor unitario del artículo. C sub H es el costo unitario de mantener inventario. C sub S sería el costo unitario de escasez de agotamiento y C sub P es el costo unitario de cada orden que se genera. ¿Okay? Es decir, que las unidades con las cuales vamos a manejar esto, P, repito, sería unidades monetarias por cada unidad o cada artículo que tenemos inventariado. C sub H es el costo por unidad, pero en el caso de C sub H es por cada unidad que se almacena anualmente, es decir, P representa un costo o un valor por unidad, C sub H es el costo por unidad, pero por cada unidad que es almacenada al año. C sub P es el costo de preparación de cada orden o cada pedido que se emite o se genera, y el costo de escasez o agotamiento también va en dólares o en valor monetario por unidad agotada al año o por unidad agotada por cada ciclo de inventario, y más tarde evaluaremos cómo es eso de cada ciclo, ¿no? ¿Okay? Lo importante es que estos son costos unitarios, son valores que se determinan unitariamente, a excepción de C sub P, que ojo, aquí no estamos hablando de costo por unidad ordenada, sino por cada orden que yo emito, cuánto me cuesta cada orden o pedido que yo emito, en este caso al proveedor, y en una orden o un pedido pueden ir varios artículos, digamos, asociados a esa orden. Finalmente, que en la mayoría de los modelos de inventario que se manejan para poder de alguna manera dar respuesta a las necesidades de la demanda interna o externa de la empresa, estos costos se anualizan, es decir, se totalizan y se anualizan. Y ese costo entonces, ese costo anual del inventario, ese costo anual o total del inventario no es más que el costo total de mantener inventario al año, costo total de mantener inventario al año, más el costo total de preparación de las órdenes al año, más el costo
total de escasez al año, o C sub S anual, más el costo de todos los artículos que tuve que comprar o que tuve que producir, que básicamente sería igual al precio o valor de cada artículo por los artículos que durante el año fueron demandados o comprados, donde D representa la demanda o consumo anual. Es decir, D mayúscula, es importante ver esto en los modelos, D mayúscula representa el total de artículos que pasaron por el inventario. ¿Ok? Se supone que yo compré una cantidad de artículos para satisfacer una demanda, partiendo de la premisa de que efectivamente D es la demanda anual y que yo solamente compré artículos para satisfacer esa demanda. Entonces D mayúscula representaría la totalidad de los artículos que fueron demandados o fueron consumidos durante ese año, durante el inventario. O si estamos hablando de un sistema productivo, D sería la totalidad de los artículos que fueron producidos para satisfacer una determinada demanda durante ese año. Entonces el costo anual del inventario es la suma de esos cuatro costos principales: costo total de mantenimiento anual, costo total de preparación anual, costo total de escasez o agotamiento anual y, propiamente dicho, el costo de los artículos que fueron producidos o comprados durante el año, que sería P por D. ¿Okay? Ese costo total de mantenimiento del inventario, ese costo total del mantenimiento del inventario anual o al año, se determina como el inventario promedio que se mantuvo a lo largo del año, el inventario promedio que hubo en mi almacén y hubo en mi bodega durante el año, multiplicado por el costo de mantenimiento anual de cada artículo en el inventario, de forma tal de que esto, ¿en qué unidades me va a dar? Esto me va a dar en unidades monetarias al año. Repito, el costo total de mantenimiento del inventario al año no es más que el inventario promedio que durante el año hubo de esos artículos en mi bodega, en mi almacén, por el costo de mantenimiento unitario al año, que en este caso se incurrió, que es este que está aquí. El costo total de preparación de las órdenes al año o anual no es más que el número de órdenes de compra o de órdenes de producción que se emitieron, lo cual vamos a denotar con la letra N, multiplicado por el costo de preparación de cada orden C sub P, de forma tal de que esto nos va a dar en dólares o en términos económicos por año. ¿Ok? Y el costo total de escasez o agotamiento, el costo total de escasez o agotamiento anual, no es más que, llamémoslo así, sería el backorder promedio anual. ¿Qué es eso de backorder promedio anual? Es la cantidad de unidades que en promedio se agotaron durante el año, multiplicado por el costo de escasez, de cada unidad agotada, ¿ok? Para que al final esto también nos dé en términos de valor monetario al año. Entonces, fíjense que hay tres elementos aquí que nos van a permitir calcular entonces el costo del inventario. El primero, yo durante el año mantuve en mi inventario una cantidad de artículos en promedio. Entonces, el inventario promedio mantuve un inventario promedio de artículos a lo largo del año. Entonces, el costo total de mantenimiento es el producto de ese inventario promedio por el costo de mantener el inventario. Por otro lado, yo durante el año emití un número de órdenes. N representa el número de órdenes o pedidos
emitidos en el año. Por lo tanto, ¿cuáles son las unidades de N? Órdenes por año. Órdenes por año. Entonces el costo total de preparación de la orden anual no es más que el número de órdenes o pedidos emitidos por el costo de preparación de cada orden. Y tenemos el costo total de escasez o agotamiento al año, que no es más que el nivel promedio de backorder que se generó por el costo de escasez, o según dependiendo del modelo de inventario que estén manejando, también puede ser igual, podemos llamar esto a N' por C sub S, donde N' representaría el número de unidades agotadas durante todo el año. N' sería el número total de unidades agotadas durante todo el año por el costo de escasez o agotamiento. Cuando decimos O es porque hay modelos inventarios que trabajan el costo de agotamiento con el backorder promedio, que sería el nivel de inventario promedio negativo que mantuvo la empresa, o hay otros modelos inventarios que trabajan con N', que es el número de unidades agotadas al año. Todo dependerá del modelo de inventario que esté utilizando, la forma en que nosotros en este caso contabilizaremos el costo total de escasez y agotamiento. Y finalmente, y no menos importante, tenemos aquí que el otro cuarto costo ahora que nos va a permitir calcular el costo total del inventario en el año es el costo de la mercancía propiamente dicho, que es el producto de P, que es el valor de cada artículo, por D, que es la demanda o consumo de esos artículos realizada a lo largo del año. Con esos cuatro elementos entonces tenemos el costo total del inventario del año. En esta lámina hay un pequeño detalle que indica, ¿verdad?, que hay un modelo de inventario que se llama el modelo de lote económico, ¿okay?, los cuales ya todos ustedes deberían conocer porque debieron haberlo visto en la materia de investigación de operaciones, donde ese inventario promedio se determina como Q medio. Repito, en el caso particular del modelo EOQ, que es el modelo de tamaño de lote económico, el inventario promedio se determina o se calcula como Q medio, donde Q representa el tamaño de la obra. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es hasta ahora lo que es el comportamiento, lo que es el concepto de los costos. A continuación vamos a ver cómo se comportan básicamente estos costos desde el punto de vista gráfico. Vamos a ver cómo es el comportamiento gráfico de los costos asociados al inventario, ¿no? Comencemos primero con el costo de mantenimiento de inventarios. Hacemos una gráfica de costos del inventario versus tamaño de la orden. Llamemos Q al tamaño de una orden o pedido. Si llamamos Q el número de unidades que se ordenan en una orden o pedido, ¿ok?, los costos de mantenimiento de inventario, los costos totales de mantenimiento del inventario al año, ahora decíamos que eran iguales al inventario promedio multiplicado por C sub H, donde C sub H era el costo de mantenimiento al año de una sola unidad, y barra es el inventario promedio a lo largo de un año. Entonces, ¿qué ocurre? En la medida que nosotros ordenamos mayor cantidad de artículos, obviamente quiere decir de que nuestro almacén va a albergar mayor cantidad de artículos. Es decir, que el costo de mantenimiento de inventario es directamente proporcional al tamaño de la orden. Costo total de mantenimiento de inventario es directamente proporcional al tamaño de la orden. ¿Okay? Porque, repito, este inventario promedio es función del número de unidades que están almacenadas en promedio a lo largo del año, y mientras mayor sea el tamaño de la orden, quiere decir que en nuestro almacén, en nuestro inventario, tendremos mayor cantidad de unidades almacenadas a lo largo del tiempo. ¿Okay? Entonces, a mayor Q, mayor tamaño de la orden, mayor costo de mantener inventario, y esto se incrementa de manera proporcional. Por otro lado,
tenemos el costo total de preparación de la orden al año, que habíamos dicho que era igual al número de órdenes que se emiten por el costo de preparación de una sola orden. Ahora, ¿a qué es igual ese número de órdenes que se emiten al año? Si ya habíamos dicho que D representaba, ¿verdad?, la demanda o consumo anual de las unidades que se requieren en un sistema productivo, entonces obviamente el número de órdenes que se emiten durante un año debe ser igual a esa cantidad de artículos que durante el año se requirieron entre el tamaño de cada una de las órdenes que se emitieron. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos una demanda de 12.000 unidades al año, si tuviésemos una demanda de 12.000 unidades al año y nosotros decidiéramos colocar órdenes cuyo tamaño de la orden son de 1.000 unidades por orden, de 1.000 unidades por cada orden, entonces pregunto yo, si cada orden es de 1.000 unidades y durante el año se demandan 12.000 unidades, ¿cuántas órdenes habría que emitir o generar para poder cubrir la demanda? Obviamente el número de órdenes que habría que emitir son 12 órdenes al año. Entonces, el número de órdenes es el cociente entre la demanda o el consumo de unidades que pasaron por el inventario en el año entre el tamaño de cada una de las órdenes, y el costo total de preparación de la orden al año no es más que el número de órdenes por el costo de preparación de cada orden. Ahora, si vemos este costo que está aquí, entonces el costo total de preparación de la orden sería D entre Q por C sub P. Observen que el costo de preparación de la orden es inversamente proporcional al tamaño de cada orden. ¿Ok? Es decir, de que estaríamos hablando de una hipérbola donde en la medida que nosotros incrementamos el tamaño de la orden, ese costo total de preparación de la orden va disminuyendo y tiende a hacerse cero en la medida que el tamaño de la orden crece, es infinito. Y obviamente tiende a cero en la medida que el tamaño de la orden obviamente tiende a cero, y este es el comportamiento del costo total de preparación de la orden al año. ¿Okay? Hablando de anualmente cómo se comportan estos dos costos. Si nosotros decidiéramos sumar, ¿verdad?, estas dos funciones, una función y igual mx y la función de la forma y igual k sobre x, o y igual mq y y igual k sobre q, entonces obviamente la suma de estas dos funciones, como todos sabemos, nos daría una hipérbola. ¿Okay? Donde el mínimo de esa hipérbola coincide o corresponde al punto de intersección entre la función de costo total de mantenimiento de inventario y de costo de preparación de la orden. ¿Okay? Y aquí tendríamos entonces el menor costo posible totalizado entre estas dos funciones de costo. ¿Okay? Repito, esta hipérbola representa la hipérbola de costo total de mantenimiento del inventario más costo total de preparación de la orden. ¿Okay? Entonces es obvio de que una empresa, ¿qué desearía? Si este es el costo total asociado al inventario, ¿okay? Obviamente toda empresa desearía lograr este número o esta cantidad mínima de costos, porque obviamente aquí tendríamos un costo mínimo asociado a un determinado tamaño de la orden. ¿Okay? Nos está faltando también el costo de escasez y agotamiento. Ahora sí que este comportamiento, es decir, que aquí pudiéramos decir que el costo total de preparación de la orden, aquí también podemos incluir también el costo de escasez o agotamiento anual, ¿verdad? Y solamente nos faltaría por sumar
el costo de los artículos vendidos, que es P por D. ¿Okay? P por D. Donde P por D, ¿cómo reflejaríamos P por D? ¿Quién es P por D? Asumiendo de que el precio o el valor de cada artículo en el inventario es constante y asumiendo de que la demanda durante el año también lo va a hacer, entonces P por D es una constante, es un costo constante a lo largo del año. Repito, una vez conocido el precio del artículo y asumiendo que es constante, y una vez conocida la demanda o el consumo a lo largo del año, el valor P por D sería independiente. Observen que esto no depende, por lo menos bajo estas premisas, no depende del tamaño de la orden. Es decir, que independientemente del tamaño de la orden que yo emita, voy a incurrir en este costo P por D. Por lo tanto, estamos hablando de que el costo P por D es una recta horizontal, ¿ok? P por D. Entonces hasta ahora tenemos el costo total de mantenimiento del inventario, el costo total de preparación de las órdenes y el costo de escasez o agotamiento, más el valor de los artículos que pasaron por el inventario, que sería P por D. La suma de esos costos me daría el costo total del inventario anual, que entonces el costo total del inventario anual sería tomar esta hipérbola de costos, que ya habíamos dicho que era la suma de esta recta y igual mx y de esta recta y igual k sobre x, y sumarle ahora una función constante que es P por D. Todos sabemos el cálculo, ¿verdad?, de que si tomamos una función y igual f de x y le sumamos una función y igual una constante, lo que ocurre es que simplemente esa función y igual a x se incrementa en esa constante a lo largo del eje y, en este caso a lo largo del eje de costo, por lo que si graficamos ya definitivamente el comportamiento de los costos, tendríamos lo siguiente. Resumiendo, en función del tamaño de la orden, al graficar los costos asociados al inventario, tenemos entonces por un lado el costo de mantener inventario, que se incrementa proporcionalmente en función del tamaño de la orden. Tenemos los costos de preparación y escasez y agotamiento, los cuales crecen inversamente al tamaño de la orden. Y tenemos el valor de los artículos P por D a lo largo del año. La suma de estas tres funciones de costos dan como resultado entonces una hipérbola donde el mínimo de esa hipérbola sigue coincidiendo con la intersección o el cruce entre los costos de preparación y los costos de mantenimiento, y esta es nuestra gráfica entonces del costo total anual del inventario. ¿Okay? Donde, digamos, lo ideal desde el punto de vista de los costos sería obviamente ordenar esta cantidad de artículos por orden para poder obtener este costo total del inventario mínimo. El menor costo estaría asociado a este tamaño de la orden, donde generalmente a este tamaño de la orden se le conoce como tamaño de lote económico EOQ. Tamaño de lote económico EOQ. Importante, existen modelos de inventario cuyo objeto obviamente es determinar cuál es el tamaño de esta orden para minimizar el costo. Sin embargo, como veremos en otros modelos,
No necesariamente a una empresa siempre le interesa minimizar el costo porque hay otros objetivos que se persiguen también con el inventario, pero repito, existen modelos cuyo objetivo principal es la minimización del costo asociado al inventario y para eso entonces habría que ordenar esta cantidad Q óptima, ¿okay? Que se llama tamaño de lote económico. Para cualquier otro valor de Q, por ejemplo, este valor Q sub 1 o un valor Q sub 2 que esté ya sea por encima o por debajo de este tamaño de lote económico, vamos a obtener un costo superior a este costo total mínimo del inventario. ¿Okay? Entonces este es el comportamiento, digamos, general de lo que serían estas estructuras de costo. Con respecto a P por D, aquí tenemos, recuerden, aquí tenemos el costo total de mantenimiento del inventario, aquí tenemos el costo total de preparación de la orden y aquí tenemos los P por D. En cuanto a P por D, hay que tomar en cuenta que aquí estamos partiendo de la premisa de que el precio es constante, es decir, que el valor del artículo es independiente del tamaño de la orden. No siempre eso es así. Por ejemplo, si un proveedor me da descuentos por volumen, en la medida que yo incremento el tamaño de la orden, este precio entonces va a disminuir, va a haber un precio cada vez menor, lo que haría que esta hipérbola de costo se desplazara verticalmente hacia abajo para un tamaño Q mayor. ¿Ok? Sin embargo, ese precio que me ofrece el proveedor o ese costo del artículo no es un precio que generalmente decrezca proporcionalmente a Q, sino que para ciertos intervalos de descuento, es decir, para ciertos intervalos de Q, siempre los proveedores tienden a mantener un mismo precio. Es decir, que siempre tendríamos una hipérbola de costos para un intervalo Q sub 1, Q sub 2 asociado a un precio específico. Cuando me salgo de esa escala de precios, entonces el precio disminuye y tendríamos otra hipérbola de costos. Bueno, ya eso es tema de lo que se llama el modelo de descuentos por volumen, que debió haberse visto en investigación de operaciones y bueno, que tenemos también disponible para ustedes cualquier consulta o duda en cuanto a ese tipo de modelos. Pero en general, lo importante ahorita en este momento, en lo que nos compete, es entender cómo se comportan los costos del inventario, entender que los costos de mantenimiento de inventario crecen proporcionalmente al tamaño de la orden, que los costos de preparación decrecen inversamente al tamaño de la orden, que el precio, que el valor P por D básicamente se mantiene constante para un determinado intervalo de orden y que obviamente el costo total del inventario, su forma gráfica es una hipérbola de costos, ¿okay? Donde esa hipérbola de costos tiene un mínimo, que es el costo total mínimo del inventario anual, y donde ese mínimo corresponde a un tamaño específico de la orden que estamos llamando Q asterisco, cuyo nombre es tamaño económico de la orden. ¿Okay? Donde el número de órdenes al año es el cociente entre la demanda, el consumo anual y el tamaño de esa orden, y donde el costo de mantenimiento del inventario es directamente proporcional al inventario promedio y el costo de preparación de la orden es inversamente proporcional al tamaño de la orden. Con esto entonces hemos cerrado todo lo que corresponde al análisis de costos de inventario. ¿Okay? Y generalmente los modelos de inventarios que se trazan a partir de estos costos tienen por objeto, muchos de ellos, minimizar este costo y determinar una expresión matemática para el cálculo del tamaño económico de la orden. Dependiendo de cuáles son las características, digamos, ya particulares de esos modelos, ¿okay? Se obtienen expresiones matemáticas para la determinación de este tamaño de la orden y del costo total del inventario al año.